Buenos días, profesora Lucerit y compañeros del grado 11 del Colegio Trinidad Camacho Pinzón. El día de hoy, junto a mi compañero Juan Sebastián Rocha y quien les habla, Nicolás Fuente Chorquijo, les vamos a explicar las cosas más importantes y relevantes de la literatura antigua hebrea. Antes de empezar con la exposición, cabe recalcar que la literatura antigua hebrea surgió en Israel y los hechos más importantes pues surgieron en Israel. La literatura hebrea hace referencia a las manifestaciones escritas por el pueblo hebreo. Estas manifestaciones fueron escritas después de que se constituyeran como una nación, a mediados de los años de 1800 a.C. Como toda gran literatura, suelen tener como un libro importante que abarca todos los temas sobre esa literatura. En el caso de la literatura antigua hebrea es el Tanaj. Este libro abarca cosas y hechos muy importantes de la historia del pueblo hebreo. También habla sobre muy rica información de la cultura y las tradiciones hebreas. El pueblo hebreo ha tenido que pasar por muchas cosas malas. Han tenido que pasar desde derrotas, vicitudes, múltiples exilios y hechos muy dolorosos y tristes. Todos estos hechos, todas estas cosas hicieron que el pueblo hebreo se esparciera por todo el mundo. Tuvieron que alejarse de sus casas, etc. A esta esparcición se le llamó la diáspora. Contexto histórico. Los orígenes de esta literatura se remontan a las doctrinas y manifestaciones de forma oral que datan de la época de Abraham. Abraham fue uno de los mayores exponentes o líderes del judaísmo y el cristianismo. Escrito posteriormente a este lenguaje oral, el lenguaje oral Torah, fueron escritas las leyes, o no las leyes, sino podríamos llamarlo también la ley. El texto está compuesto por patrimonio judío o israelí, que se le puede llamar de ambas formas. La ley fue un patrimonio israelí que datan a partir del inicio del universo hasta la actualidad. ¿Cómo se representa eso en la actualidad? Se representa en los 10 mandamientos. Posteriormente a la época, después de la Biblia, la literatura antigua hebrea sufrió muchos cambios. Cambiaron sus leyes, sus normas, cambiaron todo. Cambiaron estas leyes y por pura lógica el pueblo judío tenía que conocerlas y cumplirlas. Estas nuevas leyes y normas fueron normas éticas y normas morales. En esta misma época surgieron muchos géneros literarios, como la poesía, que puede ser basado en piezas religiosas o también puede ser basada en piezas no religiosas, en las cuales no tiene que ver nada la religión. Algunas de estas piezas se siguen viendo en la actualidad, no como antes, pero sí todavía sigue como influyendo un poco. Esto va en las liturgias a través de los rabinos. Contexto literario. Como ya lo dije antes, que la literatura hebrea hace referencia a los escritos de su población, del pueblo hebreo. Y como toda literatura grande debe tener un libro específico en eso, el Tanaj, como ya lo dije antes, pues es rico en información, rico en historia, rico en cultura y rico en tradiciones, pues eso pues va abarcando. La literatura hebrea lo constituye en la recopilación de todos estos hechos y acontecimientos. En el gran libro El Tanaj, el que ya dije anteriormente. La discusión rabínica y esos otros acontecimientos fueron forjados en la ley, otro gran libro. Y las costumbres judías reunidas, las costumbres judías y cosas del día de los judíos fueron reunidas en otro gran libro llamado el Talmud. Y posteriormente estos escritos fueron datos más o menos de la alta edad media y que van también abarcando hacia nuestros días en la actualidad.
Todos estos fueron escritos y abarcados en Israel. Temas. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, en los que les puse anteriormente, la literatura antigua hebrea trata mucho sobre la religión. Y es que en efecto, la literatura antigua hebrea trata casi que única y específicamente temas religiosos. Antes de empezar con los 3 temas más importantes que yo encontré y voy a exponer, les voy a enseñar como unas cosas relacionadas, que son, primero, suponen que el mismo Dios hizo un pacto con ellos, con el pueblo judío. Esto se puede corroborar porque está escrito en la Biblia. Segundo, todo lo que ocurre en Israel o es Israel es de el mandato de Dios. Si sucede X o Y cosa en Israel, pues los israelitas o los judíos dirán, eso fue obra de Dios. Y tercero y último ejemplo, gracias al pueblo hebreo, actualmente se conocen las 3 religiones más grandes, que son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Por ende, podemos decir que esta literatura es una de las más grandes y extensas, si no podríamos decir incluso que es la literatura principal entre todas, porque como digo, abarca temas históricos muy importantes y pues es de tema religioso. Ahora sí vamos con los 3 temas importantes, que son libros históricos, libros proféticos y libros poéticos y sapiensales. Libros históricos. Estos libros son escritos por Moisés. Estos libros son 5 y son los libros más antiguos del mundo y podríamos decir que uno de los más importantes. Estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis habla sobre la creación y el desarrollo de los humanos. También habla de cómo estos seres de Dios fueron expulsados del paraíso. Éxodo narra la salida del pueblo judío de Egipto. Levítico es la raíz palabra original de Levi. Esta palabra representa las 12 tribus más importantes de la literatura o del pueblo hebreo. ¿A qué va con esto? Por ejemplo, va principalmente a que los sacerdotes tienen que exponer las normas, las leyes y las profecías al pueblo hebreo. Cuarto, Números. Habla de cómo los israelitas van desde el desierto hacia el monte Sinai, desde el monte Sinai hasta las llanuras Moab. Y quinto y último libro, Deuteronomio, que habla de dicha exposición de dichas leyes de forma histórica. Segundo tema, libros proféticos. Los profetas son personas quienes pueden ver el futuro a través de visiones divinas. En Israel o en el pueblo judío, esos profetas recibían sus revelaciones divinas a través de Dios. Debido a que eran muchos profetas, se decían que eran entre docenas a cientos de profetas, los decidieron dividir en 2 grupos, profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores, aparte de ser los más importantes, y lo voy a decir, son los más importantes debido a que abarcaban mucho en su terreno, eran los profetas que más escribían sobre sus profecías. Los profetas menores pues no escribían mucho, no profeciaban, o las revelaciones que le daba Dios no escribían mucho acerca de eso. Un dato curioso de eso es que tanto profetas mayores como profetas menores tenían que exponer las revelaciones divinas a todo el pueblo judío, da igual si son creyentes o no son creyentes, tienen que obligatoriamente exponerlos. Los profetas mayores más importantes, como ya dije, son los más importantes, pero dentro de ese grupo hay 4 muy importantes, que son Jeremías, Daniel, Isaías y Ezequiel. Y por el parte de los profetas menores, pues también habían muchos. De esos habían 12 profetas menores muy importantes. Como esos profetas, pues como ya dije antes, no escribían mucho, se suponía que entre esos 12 profetas más importantes escribían solo un libro por 12 profetas, para que nos hagamos una idea de que más o menos un profeta mayor escribía un libro
o un texto largo por profeta. En cambio, pues ellos para escribir un libro o un texto largo eran 12. Desde esos voy a exponer otros 4 muy importantes profetas menores, que son Oseas, Jonás, Zacarías y Amós. Libros poéticos y sapiensales. Y último tema. Estos son 7 libros. Podríamos decir que estos libros son los libros más leídos de todo el mundo. Y también podríamos decir que fueron de los más importantes, junto al Tanaj, la Biblia, etc. Bueno, el caso es que estos libros son religiosos. Y estos, como ya dije antes, son 7. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Bueno, ahora mi compañero Juan Sebastián Rocha les va a exponer la otra mitad de los temas más importantes o cosas y hechos más importantes de la literatura antigua hebrea, para que conozcamos muy bien esta importante literatura. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan Sebastián Rocha Villa y el tema que me correspondió son géneros, libros y autores de literatura antigua hebrea. Los géneros que son o que corresponden a este tiempo son el histórico, ley, profético, sapiencial y poesía. El histórico se basa en la narración ficticia real de mitos y cuentas y leyendas de datos de la biografía del Mesías. ¿Cómo así? En la literatura antigua del hebreo se basan mucho en el pasado, se basan mucho en lo que Dios, Jesús o el Mesías, como ellos lo conocen, hicieron atrás. ¿Cómo así? Como sus creaciones, lo que ellos hicieron por el pueblo y lo que Él o esos 3 que acabo de mencionar, ya que es la misma persona, pero en diferentes definiciones o diferentes nombres en transcurso del mundo, la sociedad como los conocemos, ellos han hecho demasiadas cosas, como la curación, como la muerte y la resurrección de Él, pero que a ellos no creen mucho en ello. La ley es la recuperación de las leyes, las normas para regir la vida hebrea en todos sus contextos morales, cotidianos o religiosos. También la alucinación cercana a la tabla de los 12 mandamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos se basan mucho en su ley, porque en el hebreo, tanto en el judío, ¿sí?, en estas 2 religiones, que son la del Natat y la del Corán, que casi son las mismas, solamente que con contextos o con definiciones de cada libro diferentes. Así hablen en todas las Biblias igual, en estas no, ya que hablan del pasado y hablan diferente a lo que ellos sienten o tienen en sus leyes, las cuales son que las mujeres no pueden entrar a un templo, como lo conocen ellos, sin que tengan su turbante, sin que tengan tapada la cara hasta cierta medida, que solamente se le dan los ojos, o algunas mujeres que se les puede ver la cara. ¿Por qué digo que ciertas mujeres? Porque en el mundo hay diferentes personas que utilizan esta misma religión, que son la hebrea, o el Natat o el Corán. Entonces, por ejemplo, en un lugar, digámoslo, Italia, las mujeres solamente entran sin taparse la cara, porque ya no están como en su ética, así tengan su religión, solamente entran sin taparse la cara, porque ya no están como en su ética, así tengan su religión, su ley, no tienen tanto que hacerlo, porque ya ha avanzado un poco el régimen y la ley de la ética, que es que la mujer ya no tiene que estar tan tapada, pero sí debe estar con su ropa y con su túnica correspondiente a su vestimenta de esa religión y de ese contexto, o sea, del hebreo, que por ejemplo lo podemos decir de Israel y países como esos, Irak, Afganistán, etc. El profético
Este género hace referencia a los anuncios, las visiones, las profecías de los hombres que hablan en nombre de Dios. ¿Cómo así? Estos son los hombres que son los pastores, que son los padres, ¿sí? O sea, padres también podríamos decir obispos o el mismo papa, porque conducen su rebaño hacia la religión, hasta que no se desborden de ese camino de Dios. Entonces ellos hablan más que Dios manda esto. ¿Cómo así? En el contexto hebreo, en el contexto del judaísmo, Corán o Natab, es sobre lo que diga Alá. Alá es para ellos su Mesías o su Dios. Alá es el que recibe el nombre en que van a hacer sus sacrificios, por así llamarlo. Prosigo con el sapiencial. Es un contexto referido a las doctrinas, a leccionamientos de vivencias de un sabio que les habla a ellos de lo que ha pasado, porque esos sabios vienen de estudiar el Antiguo Testamento, como también lo estudian aquí en nuestra religión, lo estudian ellos, pero ellos hablan más de la sabiduría del Antiguo Testamento y de esos nombres que escribieron los libros. La poesía es uno de los más utilizados en este tipo de literatura, por expresar sentimientos íntimos, a su vez lecciones tales como los libros, de cantar los cantares de los salmos. ¿Cómo así? O sea, ellos al ver un libro, por ejemplo, el Oseas, ellos al lugar de leerlo, prefieren cantarlo, porque sienten que así puede entrar más esa palabra que está en ese momento, o esa lectura. Estudiar el Antiguo Testamento, como también lo estudian aquí en nuestra religión, lo estudian ellos, pero ellos hablan más de la sabiduría del Antiguo Testamento y de esos nombres que escribieron los libros. La poesía es uno de los más utilizados en este tipo de literatura, por expresar sentimientos íntimos, a su vez lecciones tales como los libros, de cantar los cantares de los salmos. ¿Cómo así? O sea, ellos al ver un libro, por ejemplo, el Oseas, ellos al lugar de leerlo, prefieren cantarlo, porque sienten que así puede entrar más esa palabra que está en ese momento, o esa lectura, cantarla para así recordarla siempre y saber lo que dice y tener presente eso. Los salmos vienen escritos algunos con poesía. ¿Cómo así? La poesía son las palabras que al juntarlas hacen una rima, ¿sí? Que hace que ese contexto sea un poco mejor en el dialecto, pienso yo. Libros del Antiguo Testamento y autores del Antiguo Testamento hebreo. En estos tenemos Oseas, Joel, Amos, Obdías, Jonás, Miqueas. También tenemos a Nahum, Nabacut, Sofonías, Egeo y Zacarías y Malequías. Estos hombres escribieron los libros del Antiguo Testamento, pero ahora hay un Nuevo Testamento, el cual estos que escribieron fueron los últimos, por así decirlo, del Antiguo Testamento en escribir un libro. Sabemos que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, se basan en algunos autores, ¿cierto? Como el libro de Salmos, Lucas, en fin. Estos pueden estar, pero están ordenados alfabéticamente, también en el Antiguo Testamento. Pero estos hombres que acabo de nombrar, con sus libros que acabo de nombrar, porque sus libros llevan el mismo nombre del autor que lo escribió. Entonces, en la Biblia se basa más en el alfabetismo, pero estos son los que escribieron de últimas estos libros que están en el Antiguo Testamento. Muchas gracias.